Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos una vez más. Quiero saludar de una manera solemne e hipnótica a mi querido amigo Adrián. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Muy Aquí bien, ya listos para darle a otro capítulo. muy bien. Vamos a darle. Va. El día de hoy les queremos hablar de un tema que nos resultó muy interesante. A ver qué les parece a todos ustedes. Se trata de las fobias. ¿Cómo ves, Adrián? ¿Qué te parecen las fobias? Muy bien, pues sí. Hay muchos tipos de fobia, como no te imaginas, ¿no? Tenemos orígenes de las fobias desde la niñez, desde el entorno que vivimos con nuestros padres, con nuestros amigos, conforme tenemos nuestras creencias, empiezan a surgir este tipo de fobias, ¿no? Y hay de todo, hay muchísimas fobias como no te imaginas, inclusive hay una forma de clasificarlas, ¿no? Como que hay tantas y están surgiendo más que hay como una pequeña guía, ¿no? Para que tú puedas poner el nombre, puedas tener más fobias identificadas, ¿no? Ok. Sí, de hecho yo de lo que estaba viendo es que, por ejemplo, hay fobias tan raras, pero en realidad todas se derivan de algún trauma que la persona sufrió en alguna etapa de su vida o porque le tiene miedo a un entorno que para ella puede ser muy complicado, pero no son fobias que surgen así como de la nada. Una fobia se considera un miedo tan intenso para la persona precisamente porque viene generado por algo que le pasó. Exactamente. Entonces sí, como tú dices, hay fobias muy interesantes, hay otras muy raras, hay otras que tal vez hasta nos puedan parecer un poco ridículas, pero no lo son porque para la persona surgió por algo que en realidad la marcó, ¿no? Sí, exacto. Incluso hay fobias que van más allá de, por ejemplo, un color, va más allá de lo visual. A veces con escuchar la palabra ya inmediatamente entras en ese pánico. Sí, O sea, no nada más va a lo visual, sino a lo auditivo. ajá. Y bueno, hay otras que al olfato directamente lo hueles y ya con tu mente sabes qué es lo que te aterra, ¿no? Sí, pues con la pura palabra y que tú ya sepas que esa es tu fobia, luego lo empiezas a imaginar y también eso genera pues, que la sientas, aunque no la estés viendo, ya el hecho de imaginarla te empieza a generar cierta incomodidad. Como dices, nosotros podemos tener una percepción de exageración, de chiste, algo gracioso, pero para las personas que lo sufren, está cañón. Sí, sí, sí. ¿Te parece si comenzamos con algunos ejemplos Muy bien, muy bien, de fobias y las vamos platicando? muy bien, Va. perfecto. Muy bien, pues yo te traigo la fobia que sufría nuestro amigo Goku. ¿Cuál? ¿No recuerdas a qué tenía miedo Goku? Aparte de Milk. aparte, No, no, aparte. sí. No, ¿No? bueno, no lo ¿No recuerdo. recuerdas a las agujas, a Oh, las sí, es cierto. inyecciones? Sí, sí, sí. Esa es la velonefobia, Ok. que precisamente es miedo a las agujas, ¿no? Y esta, por ejemplo, yo puedo imaginar que te puede surgir desde que eres niño, ¿no? En la primaria yo me acuerdo que nos formaban para la inyección de la influenza, temporadas de frío. Te formabas y te inyectaban. Si eras de los primeros, yo creo que era menos el impacto. Pero si eras de los últimos, o sea, en lo personal yo me acuerdo que conforme iba avanzando la fila, yo sentía en mi corazón como empezaba a exaltar, exaltar. Y no quería pasar, o sea, sentí un miedo tan fuerte, porque había de todo, ¿no? Niños que ni siquiera sentían, niños que lloraban, niños que gritaban, niños y niñas, ¿no? Y sí me acuerdo que a mí me causaba ese impacto así fuerte, fuerte. Y creo que puede ser un motivo por el cual muchas personas le tengan miedo, ¿no? Como Ok. Goku. Aparte también del dolor que genera, ¿no? Porque para muchas personas, cuando he visto ese tipo de fobia, en realidad es algo muy doloroso. Porque, por decir, cuando van al doctor, que las van a inyectar, realmente les duele. O sea, sí les duele la inyección de lo que sea, de lo que les tengan que poner. Y sí genera un pavor muy grande, porque ya saben el dolor que viene con eso, ¿no? Creo que es parte de Sí, las fobias. pero ¿qué crees? Que también he escuchado mucho que es depende cómo tenga la mano el doctor. No Sí, sé si también sí. lo has escuchado, ¿no? Digo, me viene a la mente la última vez que tuve que tomar un medicamento por inyección, un tratamiento, mi esposa me inyectó. Ella estaba aprendiendo y le dije, órale, o sea, si no lo haces con alguien, Ujú. no vas a aprenderlo, ¿no? Créeme que no sentí ningún dolor. Como de 6 inyecciones, 4 me las puso ella y 2 fui al médico. Y en el médico, no, me dolía bastante. Me dolía bastante, digo, estaba parado, ¿no? Y con ella era acostado y vas, la Ok. inyección.
Y no lo sentía, de verdad no lo sentía. Pues de hecho antes se usaba mucho eso de que, por lo menos yo recuerdo que mi abuelita me contaba que a la calle había una señora en donde todos los vecinos iban a tocar a esa casa para ver si la señora los podía inyectar. O sea, no era doctora ni enfermera, pero había una persona que todos sabían o conocían que podían ir a que los inyectaran. Sí, creo que de esas personas hay en todas las colonias, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de la persona que estaba en la colonia donde yo vivía. Ella era esposa de un médico, ¿no? Sabía inyectar. Pero con el paso del tiempo la señora sufre de artritis, pues tiene los dedos pues, bastante ya dañados y dejó de inyectar, pero sí, todos era la referencia, ¿no? Ella es la que inyecta. ¿Tú tienes otro tipo de fobia? Sí, tengo unas. Mira, las fobias que yo encontré, hay una que se me hizo muy curiosa. El nombre está medio complicado. Es hexacontaexafobia, que es el miedo al número 666, que es el conocido como número del diablo, ¿no? Sí. Bueno, como su nombre lo dice, es un miedo irracional hacia este número y evitan todas las cosas que estén relacionadas. Por ejemplo, si un edificio es 666, lo evitan. O alguna matrícula de un coche, ves que luego coinciden, que son 666, también lo evitan y les da mucho miedo. Y encontré un dato curioso que por lo general es en familias que fueron criadas dentro de la religión cristiana. Órale. Sí, había leído unos datos sobre precisamente el número. Incluso hay personas que si ya en el medidor de kilometraje vas a llegar al 66 y ya estás llegando a tu casa, te das otra vuelta por la colonia, ¿no? Para que cambie, o sea, si llegas a ese punto, ¿no? Ajá. Imagínate que tienes una emergencia, marcas algún hospital, ¿no? Y siempre es el menú. Opción 1, urgencias. Opción 2, el área de contabilidad. Opción 3, de repente tienes que marcar el área 6. Es órale, o marco, ¿no? Y dentro de ese menú hay otro menú. Y te da opción 1. Y igual otra vez opción 6. Okay. Órale, va, está bien. 2 veces 6 no es 666. O sea, todavía pasa. Y hay otro menú. Y justo la opción 6 es donde vas a marcar. Cuelgas porque dices ya no puedo marcar el 666. Sí, a ver, yo creo que primero como que entras en shock, ¿no? Sí. Sobre todo si es una urgencia, Sí, ¿no? porque si te quedas en realidad y híjole, es que necesito meterme justo a ese menú, pero me lo impide, o sea, el miedo no me deja. Que era lo que te platicaba, ¿no? Con las inyecciones que cuando estaba formado, imagínate, tú estás hablando y de repente 6 y ya empiezas con el nerviosismo y de repente otra vez 6, ya empiezas con el corazón, la aceleración, toda esta parte y otra vez 6, ¿no? Y ahí ya cuando ya no puedes. Sí. Que suena muy chistoso, muy tonto a lo mejor, pero así pasa con la gente. Sí, por ejemplo, en este caso tal vez les inculcaron tanto, pues, de una manera tan estricta, que el anticristo era algo tan prohibido, algo tan malo, que el simple hecho de ver ese número que está relacionado con el origen de este ser, pues les genera un miedo que, como lo dice la propia definición, que creo que así son todas las fobias, un miedo irracional, va más allá de que lo puedas controlar. En Sí, realidad, ¿no? Es algo que te paraliza. Que me imagino que no falta quien dicen 666, o sea, es un número del diablo porque para que sean 3 veces 6, o sea, no es como tan fácil. Y aunque no sepas que tiene ese trasfondo cristiano, de religioso, aunque no lo sepas, el simple hecho de la casualidad de los 3 números es fuerte para las personas, ¿no? Sí. Aunque la persona que lo diga a lo mejor ni lo creyó, ¿no? Pero alguien en su infancia lo escuchó y se quedó con, ay, el 666 es del diablo. Ajá, sí. Y no, pues realmente lo dijeron por decirlo. Sí. A ver, ¿tú tienes otra? Sí, Va. fíjate, chistosamente encontré fobias relacionadas con personajes de caricaturas, ¿no? Fueron poquitas, ¿no? Pero otra de las que encontré era la fobia que tenía o que sufre Homero Simpson. No sé si sabes cuál es esa. No. Hay un capítulo que literal se llama La fobia de Homero Simpson. No lo recuerdo. Tiene una fobia a los homosexuales. Esta se llama homofobia. Es chistoso porque durante el capítulo tiene interacción con esta persona y se llevan bien y dice, ah, es muy buena onda. Es cuando la persona que conoce esta Marge, ¿no? Creo que de hecho lo conoce Homero. Si no mal recuerdo lo conoce Homero, Okay. pero lo lleva a su casa. Ok. Y se lleva bien con Marge. O sea, son Okay. como que amigos, amigas, ¿no? Súper amigas y Homero
pues, le causa mucho pánico tan solo pensar en esa persona, al grado de decir, no se te pegó lo gay. Entonces, creo que se lo dice a su hijo, no se te pegó lo gay. Así como que se contagiara, ¿no? Pero lejos de ser una discriminación, es un miedo. De hecho, sí te lo reflejan como un miedo a las personas homosexuales. Ok, de hecho, creo que sí recuerdo ese capítulo, ese en donde lo lleva a cazar, ¿no? Que para fomentarle el machismo. Sí. Y que terminan en una aldea de Santa Claus. Y justo este personaje que mencionas es el que los salva. Sí, y que ahí Homero dice, ay, nunca creí que justo tú nos pudieras salvar. Sí, precisamente. De hecho, tienes razón, ese capítulo, más allá de una discriminación, sí lo genera como un miedo. Sí. Pero como tú dices, ese miedo también está fomentado por poco conocimiento, ¿no? De las cosas. Homero pensaba que se contagiaba, que se le podía pegar a Bart, cuando en realidad no es así. No, ni al caso, o sea, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero sí, está muy bien reflejado ese miedo en ese capítulo. Eso me gustó. Fíjate, uno de los datos curiosos, o bueno, información sobre las fobias, encontré que se adquieren porque tú buscas evitar lo que te da miedo, buscas huir de ello, ¿no? Al momento que escapas, tú estás calmado. Tú tienes, no sé, hablemos de una araña, ¿no? Si tú le tienes miedo y estás lejos de esa araña, pues ya estás calmado, ¿no? Y si la ves, buscas por todas formas huir de ella. Si tú estás cerca de esto que te da miedo, te está dando tanta ansiedad, y esa ansiedad se convierte en temor. Y todo este temor ya desproporcionado ya se convierte en una fobia. Ok. De hecho, creo que sí es complicado marcar esa línea. Por ejemplo, los gérmenes. Hay fobia que es hacia los gérmenes. Que de hecho también hay un personaje de caricatura, la mamá de Dexter. Siempre usa sus guantes, sí. Hay un capítulo donde ya no tiene los guantes, sí. Y le da un miedo, inclusive está en el sillón y no se quiere bajar ni del sillón. Sí, ya sé cuál dices. Esa de los gérmenes se llama germifobia, pero a lo que iba con la línea que te comento es porque, por ejemplo, luego sí soy medio payaso cuando voy en el camión o en algún transporte público y veo que alguien estornuda y se agarra del tubo o cosas así. O por decir, para sentarme en algún camión, es como de, bueno, no es que quién sabe cuántas personas ya habrán estado sentadas ahí, cosas así. Pero no es algo a lo que le huya. Sí, nada más te genera un asco. Algo que sea como prohibitivo, que diga, no, es que no lo hago ni muerto. Y creo que ya al cruzar esa línea, creo que es como dijiste en la definición, cuando se genera la fobia. Cuando ya de verdad no puedes controlarlo. Ya va más allá de tu propia voluntad, ¿no? Sí. Precisamente eso lo platicaba con mi esposa. No es que le tenga miedo a las arañas, pero le dan asco, ¿no? O sea, siente un asco por la araña, ¿no? Okay. Yo siempre le digo, pues mátala, ¿no? No pasa nada. Agarra un zapato, mátala, ¿no? Con algo que ni siquiera la vas a tocar, ¿no? Y ella me dice, pues es que no es un miedo, es un asco que te tengo. Nada más de pensar que la vas a aplastar y le va a salir el relleno y todo. Y digo, pues sí, está bien, o sea, es válido. Que esa es la aracnofobia, ¿no? Sí. Fíjate, esa no quise como que buscar mucho porque pues es de lo más popular. Es más común. Lo más común. Hasta películas se han hecho de eso. Sí. Ahorita me acordé una vez iba en el transporte público. De repente empezamos a echar unos gritos. Una señora, ay, te sacas de onda, ¿no? ¿Qué le está pasando? Créeme que yo pensé, exacto, que le estaba dando un ataque respiratorio, un ataque cardíaco, no sé. ¿Te imaginas otra cosa? Incluso dije, ay, ¿a poco ya se subieron a saltar, no? Okay. Y no, tenía tanto miedo, créeme que llegó a las lágrimas porque se le subió una araña. Sí, es como te comentaba hace rato, a otra persona que lo ve le puede parecer ridículo. Hasta pudiste haber dicho, ay, mira, esta señora payasa, si es nada más una arañita. Pero creo que en este caso de las fobias, sí es muy importante tratar de ponerse en los zapatos de esa persona, porque... Te digo, para ti puede ser algo insignificante, pero para la persona es un miedo en verdad muy intenso. Que yo creo que es muy difícil ponerte en los zapatos de otra persona. Quizá te puedas imaginar todo lo que está tratar de pensando, entender un poco lo que ese sentimiento de horror. Sí, porque vivirlo, híjole, imagínate llegar a las lágrimas por una araña. Es lo que yo comentaba con mi esposa. Estoy totalmente seguro que esa señora llegó a su casa a bañarse, porque ya tocó la araña y... Tú sabes, la mente es poderosa. Imagínate, sientes el caminar de la araña en tu cuerpo y estoy casi seguro que te salen ronchitas. A mí, por ejemplo, eso me pasa, pero con las ratas. Por eso te mencionaba un poco como de tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Como a ver, ¿cuál es mi fobia?
y dices, es que siente lo que yo siento cuando veo tal cosa. Y a mí con las ratas me pasa mucho, yo le tengo fobia a las ratas. En la calle he llegado a las lágrimas por ver una rata. ¿Has tenido una mala experiencia con un roedor? Pues tal cual así, que alguna me haya mordido o que me haya hecho algo, no. De hecho estuve indagando en mis recuerdos. Según yo, ya descubrí cuál es la razón de esa fobia. Pero bueno, antes de contarte eso, a mí sí me cuesta mucho trabajo porque cuando veo una rata, luego siento muchas ratas corriéndome por el cuerpo. Muchas, aunque la vea muerta. La veo, inmediatamente empiezo a sentir ratas corriéndome por el cuerpo. Y es una impotencia tan grande que en verdad te dan ganas de llorar porque no sabes qué hacer. Has de sentir hasta comezón en el cuerpo, sí, ¿no? Porque incluso hasta te preguntas, ¿por qué siento esto? Y sí es feo. Por eso te digo, hay que tratar de como que de entender a una persona cuando tiene una fobia y no decir nada más así como pobrecita o se queja de esto, ¿no? Se queja del otro, porque sí son miedos muy grandes. De lo que te contaba de la rata, recuerdo que un día en la escuela, en la primaria, creo que iba como, no recuerdo si cuarto o quinto, estábamos viendo un libro de texto, ni me acuerdo de qué era, creo que era español, no sé, era como de historias. Y en una hablaba de un tlacuache, pero recuerdo que cuando le di vuelta a la página y me salió la imagen del tlacuache, para mí fue muy impactante. O sea, era como ver una rata enorme con los pelos puntiagudos. Fue muy impactante. Recuerdo que esa imagen me causó mucho, no terror en ese momento, asco, pero como asco. Que yo creo que todos este tipo de miedos a animales, o a cosas, a comidas, yo creo que empieza por un asco. Sí, así fue porque en ese momento ya ni siquiera quería tocar la hoja. O sea, ni para darle vuelta, Seguíamos con la lectura y me causó tal impacto que yo ya ni siquiera quería tocar la hoja. Luego me volteé y dejé de ver el libro. Ya no quería ni voltear y se dieron cuenta mis compañeros y ya sabes cómo son en la primaria. Me empezaron a molestar y me ponían el libro en la cara luego. Ay, mira, el tlacuache. Y yo, no. Y sí me causó. Sí. Me movió mucho. Y según yo, ahí nació mi miedo por las ratas. Porque yo, obviamente, en ese momento no sabía lo que era un tlacuache. Entonces, para mí era una rata grande, fea, de pelos puntiagudos. Entonces lo relacioné con eso, porque puedo ver un ratón y no me causa gran cosa. Pero veo una rata y sí me paralizo. Así. Que me imagino que por mucho tiempo en tu mente decías, en ese libro está la rata. El dibujo de la rata. Tú lo tenías en tu mente siempre. Y aparte estaba negra, sí estaba fea, la verdad el dibujo estaba bastante feo. No me gustó, sí me causó mucho. Fíjate que a mí... Perdón, como dato, la fobia a las ratas se puede llamar musofobia o surifobia. Nada más como Muy dato. bien, sí. Fíjate que a mí de chiquito me gustaba estar mucho en la calle, ¿no? Jugábamos con mis primos, que teníamos más o menos la misma edad, jugábamos bastante. Okay. Todo era en calle, ¿no? En esos tiempos pues, también era más fácil. Me acuerdo que los vecinos tenían su registro de agua como en una cuevita. Haz de cuenta como así como la mesita. Sí, como protegida, una ¿no? protegida, ¿no? Y estaba el espacio donde un niño entraba perfectamente. Tenía como 6 años, más o menos, me acuerdo perfecto. Encontré una tipo mariposa grandota, los famosos ratones viejos, ¿no? Y lo piqué con una vara, porque yo no sabía. Bien psicópata. Y gritó. Y ese chillido me activó los nervios así, cañón. Me dio un miedo. Y es un sonido. ¿Es un ruido como de grito? Sí, como un chillido de... como cuando estás aplastando un ratón. Ok. Así ese chillido. Y es a lo que iba. Me ha tocado que de repente se meten en roedores a la casa y no te queda otra que o sacarlos o matarlos, ¿no? Pero antes no había tanto como las trampas de pegamento. Antes era a la antigüita, tu escoba, tu palo y a matarla, ¿no? Y precisamente cuando la estás matando tienen un chillido tan agudo que me recuerda tanto. Y ese chillido agudo me activa los nervios, me pongo de nervios. Y también empiezo a sentir esa como comezón. Pero con el chillido. Con el sonido nada más. Imagínate si estamos hablando de un sonido, ¿no? O sea, si ves una mariposa negra no te causa nada. No, incluso las ratas, no me causan. Pero para matarlos sí soy como muy miedoso. Okay. ¿Tienes alguna otra fobia tuya? Sí, personal. ¿Qué crees que no? O quizá no hemos conocido tantas cosas para tener ese tipo de fobias, ¿no? Hay miedos, eso sí, pero no son tan fuertes como para decir que es una fobia. Okay. Creo que es normal que la mayoría de nosotros
nos da miedo ver pasar el tiempo, ¿no? Sí. De repente volteas, ya estás sobre los 30, y cuando volvemos a voltear, 40. Sí. Que hay una fobia, se llama la cronofobia, que es precisamente el miedo al tiempo. Ok. Y esta fobia, muchos, como lo que te platicaba, ven pasar el tiempo y eso les ocasiona un miedo. Pero pues es algo que no puedes evitar. Yo creo que las personas que lo sufren no tienen una vida plena. Pero ¿por qué será ese miedo? ¿Será más como que el paso del tiempo les genere ese miedo, pero por envejecer o porque no han cumplido lo que querían? Es una mezcla de todo, ¿no? Bueno, creo que para que tengas este tipo de temores, no nada más es un factor, sino son muchísimos factores, tanto de la persona desde su entorno, desde pequeño hasta adultos, la forma de pensar, la forma en la que vivió, todo esto influye. Y yo creo que sí va por ahí, ¿no? Que te sientas desperdiciado, que digas, híjole, ya tengo tantos años. Quizá hablando de una ciudad, dices, bueno, tengo tantos años en la ciudad, como que es más común que seas más grande y no tengas hijos, no estés casado. En un pueblo, una provincia, a los 16 ya tienes que estar juntado, ya tienes que tener hijos. Entonces yo creo que el lugar donde estás es el que te marca. Aquí, si no tienes una carrera a los 25 años, ya te sientes totalmente pues pasado, ya te sientes viejo. Y yo creo que ese es el miedo. Pero bueno, como lo hablábamos, ¿no? Un miedo con tanta intensidad a que no te sientes realizado, a que no has hecho lo que te gusta, a que sientes que ya no puedes hacerlo. O incluso un miedo, en lugar de decir, ya viví tanto, estás diciendo, ya me queda tanto de vida. Y esa fobia sí está fea porque es más fácil que te genere depresión y Sí. algún tipo de trauma psicológico más fuerte. Y te das cuenta que precisamente es eso, una fobia psicológica. Yo creo que ha de ser las más pesadas. Sí. Porque en el caso de las ratas, pues puedes evitarlas, ¿no? Pones trampas, lo que tú quieras. Te vas a un lugar donde no haya ratas. Te entras a un departamento y te vas hasta Está complicado un lugar hasta sin ratas. piso 30 y tantos. Y difícilmente te llega una rata, ¿no? Pero evita el tiempo. No puede. Sí. ¿Tienes alguna otra fobia? Sí, mira, hay una que igual me llamó mucho la atención que se llama turofobia. ¿Te suena algo en especial? Turofobia, ¿no? ¿No? Bueno, la turofobia es el miedo al queso. Ok. En este caso, las personas no pueden verlo ni olerlo y por supuesto mucho menos comerlo, ya que cuando lo ven se sienten mal, o sea, les produce un malestar. Y como te decía, suele estar generado por algún trauma que sufrieron ya sea en la infancia o en alguna etapa de su vida. Encontré que es una de las fobias más raras ¿Y que cómo existe. podría darte miedo un queso? O sea, ¿de qué forma? Yo no me imagino. Por decir, bueno, yo me imagino, tal vez algún día de chiquito tenías tu platillo favorito, ¿no? Y supongamos que llevaba queso. Un día ese queso te hizo muchísimo daño, Sí. pero daño intenso. Te Ese llevó al daño, hospital. mal. Y tal vez, creo que tiene más impacto, una, porque venía de ser tu platillo favorito. Y supongamos que la persona que te lo hizo te dice, no, es que ¿sabes qué? Fue el queso lo que te hizo daño. Sí. Y fue a lo mejor un dolor tan intenso el que sufriste que relacionas luego ese dolor con el queso que fue lo que te hizo daño. Y como fue algo tan feo para ti, así puede surgir como esa fobia Sí. por el queso, ¿no? Por Sí, decir, sí, no, sí. no voy a volver a comer queso porque ese dolor no lo vuelvo a pasar en mi vida o algo. Yo, en este mundo que está patas para arriba, o Sí, sea, lo que yo me imagino, ¿eh? ¿Cómo podrá Sí, surgir fíjate. un tipo de fobia? ahí te así? va mi versión. Creo que en este mundo que está patas para arriba, puedes imaginar esto, ¿no? Pero imagínate que hay una persona secuestrada y que tu secuestrador te da puro queso. También. Digo, hay veces que aunque te cuenten la historia no la crees porque son imposibles, ¿no? Pero pasa. Sí. Entonces, si estás comiendo queso y tienes ese trauma, o estás secuestrado, o abusan de ti, o tienes esclavizado, y tu alimento es el queso, o en general no sea un queso, sino que la persona que te tiene sometida le gustan los quesos. Sí, también. Y empiezas a desarrollar ese miedo, pero ya lo estás asociando a otra cosa. Sí. Ya el olor, a la vista del propio queso, ya te recuerdan hechos traumáticos. Ujú. También yo siento que puede ir por ahí.
Digo, no, Pues sí, no solo hablando del de queso, fobia. sino hablando como de mucho más cosas, ¿no? Puede ser en este caso queso, puede ser alguna comida, alguna bebida y así. Yo creo que también por esa parte se puede Sí, generar. pues todo viene de un hecho traumático, como decíamos, ¿no? Que existe una terapia donde te ponen en contacto con lo que te da miedo poco a poco. Te van induciendo a ese miedo para que lo vayas superando. Pero es muy tardado, o sea, está cañón. De hecho, Jack Sparrow, Johnny Depp, Ujú. le tiene miedo a los payasos. Y él hizo su papel del sombrerero precisamente para contrarrestar esa fobia. Ok, ok. Esa fobia se llama coulrofobia, el miedo a los A los payasos. payasos. Y que aún así no lo ha podido superar, según lo que pude leer. Y sí está complicado, ¿no? Para mí los payasos me dan bastante risa. Pero yo creo que si tuviste que haber pasado un mal rato para que se convierta en tu pesadilla. Sí, también por ejemplo se decía mucho que cuando salió la miniserie de eso, que generó muchísima fobia en ese tiempo en las personas que la vieron y ya crecieron con esa fobia tanto a los payasos como al baño Al por baño, esa por la escena, tan, ¿no? tan clásica de cuando sale del baño, y esa generó mucha fobia porque para muchas personas fueron imágenes muy traumáticas. Sí, y ahí te va la culpa también de los papás, ¿no? O sea, jugando un poquito con estos temas. Cuando estás pequeño, duérmete bien el coco. Ujú. Que en algún lugar escuché que el coco no tiene forma, ¿no? O sea, siempre dicen el coco, pero nadie sabe cómo es. Es un chiste de algún stand-up. Pero te lo dicen desde niño. Yo mucho tiempo imaginaba que abajo de la cama había alguien, que iba a salir la mano, que iban a agarrar. Y pues bueno, yo decía, tengo mi super escudo protector que era mi sábana, ¿no? Te pones la sábana y estás en otro mundo. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Sí. Y mira, dentro de las fobias que encontré, digo, no es como algo muy marcado, pero en relación a eso se comentaba que la unión, la amistad, el amor es como su miedo, como su fobia, ¿no? Y esto, el miedo a enamorarse o al amor, se llama filofobia. Ok. Y sí, no puedo visualizar a una persona que le tenga miedo a un amor, a una amistad. No lo puedo imaginar, digo, sabemos que tuvo ese trauma desde pequeño, ¿no? Ver en casa cómo las cosas no iban bien o con algún conocido y ahí en adelante creces con eso. Sí, parecido a lo que te decía con el queso, ¿no? Como que relacionas el dolor con eso, o sea, con el amor en este caso, y sí te genera un miedo que no puedes. Prefieres no vivirlo y no arriesgarte a tener que pasar por ese miedo. Sí, ese todavía es una fobia, un miedo que puedes evitar. Pero mira, tengo uno que es somnifobia, que es el Sí, miedo a dormir. está feo. ¿Cómo vives después de todo eso, no? Siempre desvelado. Si de por sí yo cuando me desvelo te sientes como si estuvieras crudo, ¿no? Todo somnoliento, todo Ujú. hasta con náuseas. No te sientes bien, te sientes mareado. Sí, Y eso es de 1 o 2 días, ¿no? Que te vas de fiesta o que te desvelaste por el trabajo, por cualquier cosa. Pero diario, sí está feo porque el sueño es elemental. que hay una película, ¿no? El maquinista, no la he visto, pero sé que habla como de esa parte, ¿no? Que Sí, con Christian Bale, sufre insomnio. sí. Pero creo que allí lo sufre, ¿no? O sea, no es que le tenga miedo. No, ahí sufre insomnio. Pero, por ejemplo, de esa que comentas, lo que estuve viendo es que está ligada con el insomnio y tiene que ver con un miedo que cuando en el momento en el que te duermas va a pasar algo malo, que puedes morir o que puedes sufrir un ataque o que puedes tener pesadillas. Está feo, ¿no? Saber que si duermes ya va a ser el último momento en el que vas a estar vivo, Sí. debe ser bien complicado. Que también yo creo que alguna obsesión te puede llevar a eso, ¿no? Quizá tú tienes la obsesión de trabajar bastante y dices, me duermo, estoy perdiendo tiempo, mejor le sigo. Y te empiezas a meter esa idea de querer seguir trabajando, de desvelarte, de dormir lo menos posible. Y sin querer vas desarrollando ese miedo. Ujú. Si me duermo no voy a aprovechar el día. O sea, yo creo que en este tipo de personas ha de pasar por su mente literal, si me duermo ahorita puedo perder la oportunidad de mi vida por estar dormido. Sí, debe ser complicado. Mira, yo tengo otra. Esta también está complicada porque no es algo que puedas evitar. Bueno, evitar sí, más bien controlar.
no depende de ti. Se llama ombrofobia y es el miedo a la lluvia. La lluvia. A la lluvia. Está complicado porque también, imagínate, por lo menos medio año en esta ciudad, hablando específicamente de este año. De la ciudad y de este de año, México, ¿no? Que sobre todo de bastante. este año, por lo menos la mitad del año tenemos lluvia. Entonces, ¿qué haces? No sales a ningún lado, no tienes sales que ir a vivir a otro lado. no sales a la tienda, o sea, a nada por miedo a que te caiga. Vi una fobia Está feo. que es la fobia al sol, a los rayos solares, no recuerdo el nombre. Y decía que las personas que tienen este tipo de fobia, cuando salen abrigados con su chamarra, con sus lentes, mucho protector solar, con guantes incluso. O sea, sí es el miedo, pero aún así lo tratan de enfrentar o no les queda de otra más que salir. Ok, sí están muy relacionadas, son prácticamente lo mismo, porque igual con la lluvia, las personas que la sufren le dan muchísima importancia a todo aquel objeto que les permita evitar la lluvia. Por ejemplo, un paraguas o un impermeable. Cualquier objeto que haga que el agua no las toque. Los proteja el agua, ¿no? Ajá, idolatran esos objetos. Es de Como tener tú dices, colección de paraguas, sí, ¿no? De botas de lluvia. Es lo mismo del sol, o sea, con los lentes, con las gorras. Eres un experto de bronceadores. Sí, se convierten en los objetos más importantes para ti. Sí. De tu vida, yo creo, incluso más que la comida, todo eso. Sí, a ese grado. Fíjate, no sé si tengas una fobia, tengo una con la que me gustaría cerrar. No sé si tú tienes una otra. Va, te digo otra si quieres y cerramos con la tuya. Sale. Esta te la digo rápido porque creo que el contraste está muy chistoso. Se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Sí, yo no la quise traer porque no es que me dé miedo, ¿no? Pero dije, no lo voy a poder decir. Ok, pues es el miedo a las palabras largas, lo cual está muy chistoso porque es una palabra bastante larga, ¿no? Sí, o sea, lo irónico de esta fobia es que no puedes decir que tienes esta fobia. Sí, exacto. Y precisamente el miedo consiste en pronunciar palabras que sean largas y complicadas. Si yo lo hubiera tenido, como tú dices, no lo hubiera dicho, o sea, está sí, chistoso. ¿no? Imagínate, si estuvieras en El Señor de los Anillos, soy Aragorn, hijo de Aragorn. Y todo el choro del nombre, ¿no? que Mary Poppins tenía su palabra súper larga, ¿no? Sí. Esa sí me la sé. Es supercalifragilísticoespialidoso. Y cantando, ¿eh? Muy bien. Va. A ver, esa ahora sí, dime la tuya y con esta cerramos. Fíjate, yo siento que esta es una fobia bastante fuerte y creo que es muy difícil, o incluso siento que no muchos o no se puede superar así. Muy pocos son los que pueden. Okay. Es la autofobia y es el miedo a uno mismo. Digo, yo creo que todos sentimos un miedo a nosotros mismos, ¿no? A cómo estás tomando el tiempo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo, cuáles son las oportunidades que ya se te están pasando. Sí tenemos como ese miedo, ¿no? Pero ya literal un miedo a ti mismo, que te veas la mano y te dé miedo, que te veas en el espejo y te dé miedo. Diario estás en ti, o sea, diario tienes contacto con tu fobia. Okay. Pero, por ejemplo, ¿es un tema general o tiene que ver más con lo físico o con todo? Es que aquí sí es como algo general, Porque ¿no? a lo mejor, o sea, yo me imagino tener miedo a uno mismo porque supongamos un asesino, ¿no? Que se vea y que diga, es que me tengo miedo porque sé que soy capaz de matar. Sí, No sé, algo así. Embarca, por eso te lo pregunto. Embarca toda esta parte, ¿no? Incluso hay una fobia, como que es una fobia global, se puede decir. Dentro de ella hay otra fobia que es el miedo a los espejos, miedo a tu reflejo. Entonces no te puedes ver en los espejos, te tienes miedo a ese reflejo. Que es espantoso. Tú buscas videos de espejos que se movió el reflejo y lo piensas, bueno, al menos a mí sí me causa ese miedo, ¿no? O sea, tu reflejo se movió. Y puede ser desde eso hasta lo que tú dices, ¿no? De soy una mala persona, me tengo miedo. Porque soy capaz de causar, ¿no? Sí. Es una fobia muy fuerte. Sí está complicado. Sí debe ser la peor. Bueno, yo siento, quizá cada fobia es la peor para la persona que la sufre, ¿no?
Sí, pero como tú dices, al menos algunas son evitables. Porque no te puedes evitar a ti mismo, ¿no? Sí, ahí está la fobia social, ¿no? Pues la fobia a la gente. Te puedes aislar, Sí. puedes evitar mucha gente, ¿no? Que si eres de la ciudad y siempre tienes que estar en la ciudad. Yo creo que llega un punto donde la superas. O quizás no la superas al 100, pero aprendes a vivir con ella. Pero ya te miedo a ti mismo. Sí, está muy fuerte. Imagínate en tu viaje mental te empiezas a agarrar confianza a ti mismo. Y luego se te mete la idea de, es que me voy a hacer algo a mí mismo. Ujú. Y ya nada más estás esperando a hacerte algo. Sí. Como si tú fueras dos tipos de persona dentro de una. Como tus dos mentes, ¿no? Que en algún momento te va a traicionar una y te va a atacar, te va a hacer alguna. Sí, algún eso daño. está como una invitación a ti mismo a hacerte algo. Va a hacerte algo. Pues como ves, Ah, cerramos con pues esta, bueno, ¿no? Sí, cerramos con esto. Muy buena fobia para terminar. Pues bueno, si ustedes tienen alguna fobia, mándenosla. Igual hacemos otro capítulo, ¿no? Leyendo todas sus fobias. Sí, no, muchísimas fobias que nos faltan, ¿no? Tratamos de buscar fobias no tan comunes, Ujú. menos comunes, pero hay muchísimas. Y en algún momento estudiamos un poquito más y tratamos de armar fobias con la guía que te digo que existe. Hay que tratar de armar fobias, que nos manden cuáles son los miedos que tiene la gente o a qué cosas le tienen miedo. Que no sea una fobia, o sea, que sea un miedo. Y tratamos de armar la fobia. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo- ¿Cómo puede surgir? ¿Cómo puede surgir y cuál sería su nombre? Ok, Creo que hay una forma de nombrarlas con esta Va. guía. ya está. Pues bueno amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Adrián. Bien, Stuart, pues un gusto seguir con esto, que siga esto. Ya está. Muchísimas gracias, amigo. Un saludo para todos y que estén muy bien. Hasta el próximo capítulo. Bye.